Hola, buen día. Vamos a hacer la segunda entrevista del Laboratorio de Estudio del Trabajo. Este es nuestro segundo entrevistado. Vamos a empezar la entrevista pidiéndole a esta persona que nos diga, que se presente formalmente con su nombre, el puesto en el que está ahorita y el nombre de la empresa en donde está trabajando actualmente. Hola a todos, yo soy Hugo Palacios, soy ingeniero de procesos en la empresa Lido Manufacturing. ¿Y el cambio del que nos vas a hablar hoy es de la empresa en la que estás ahorita o fue de una empresa anterior? Es de la empresa anterior de hace 2 años. Bueno, nos gustaría saber qué cambios realizó en la empresa anterior. Ok, la empresa anterior es una empresa coreana que se dedica a fabricar autos. Ellos no tenían un departamento de mejora continua, por lo tanto perdían mucho, no había productividad, perdían mucho dinero. Entonces mi tarea fue crear ese departamento, pero para crearlo tuve que hacer una investigación exhaustiva, para poderles hacerles entender que utilizando los recursos que tenían podían aprovechar y pues ganar más dinero. Básicamente fue eso. Y si nos Bueno. puede dar un poquito de más detalle y decirnos como cuál fue el objetivo y las necesidades de realizar ese cambio. Ok, la empresa está en Estados Unidos, en Alabama, y la realidad es que muchos de los ingenieros que trabajamos en esa empresa iban contratados como operadores, o al menos les decían que iban a trabajar como ingenieros, pero terminaban trabajando de operadores. Entonces, esto bajaba la motivación de los empleados y aparte, pues era como un scam. La empresa no ganaba, tenía mucho talento mal utilizado y perdía dinero, como dije. Entonces, mi tarea fue cómo aprovechar estos recursos y crear un departamento de mejora continua y aparte asignarles diferentes posiciones a los ingenieros para que pudieran realizar proyectos de mejora. Entonces, lo primero que hice fue realizar una encuesta, un Google Forms, en donde saqué todos los datos de todos. Había el 40% de los ingenieros que estaban allá tenían dos maestrías. Había un chavo que tenía maestrías en Rusia y en otros lugares, ¿no? El chiste fue que con esa información pude abrir el departamento de mejora y después con ello empezamos a hacer proyectos de mejora. El primero fue balanceo de líneas o estudios de tiempos y movimientos. Empezamos a hacer círculos Kaizen, implementamos PDCA, 8Ds, etc. Y lo difícil ahí fue que los coreanos, bueno, bien dicho, a los coreanos no les gusta utilizar metodologías de mejora. Entonces, en la cadena de racismo acá en Estados Unidos, a los latinos nos tienen a mero abajo. Entonces era bien difícil hacerles entender que con metodologías de mejora podíamos cambiar la empresa. Entonces era una lucha bien rara porque no era solamente, oye, pues yo soy un ingeniero que puede hacer ciertas cosas, sino simplemente era demostrarles con datos que podemos hacer las cosas diferentes. Y funcionó, abrimos el departamento, se cambiaron a 40 personas a diferentes áreas, mantenimiento, calidad, etcétera. Se hicieron los proyectos que tenían que hacer. Y aparte trajimos otras 70 personas a trabajar a la empresa ya como ingenieros, ¿no? Estuvo bastante interesante. La empresa ahorró alrededor de $300,000 el primer año con los proyectos que hicimos. Y justamente hablando de esto, por ejemplo, como nos menciona acerca de la resistencia del cambio de los coreanos, ¿hubo algunas otras resistencias o cuáles fueron las actitudes del personal además de lo que ya nos menciona? Sí, bueno, lo primero es la cultura, porque como había una mezcla de culturas, el problema principal que teníamos era la comunicación, el lenguaje. Los coreanos no hablan inglés y algunos de los mexicanos o latinos no hablan inglés, entonces el supervisor gringo quería comunicarse y pues no entendía. Entonces lo primero que hicimos fue pedirles que nos enseñaran coreano, entonces aprendimos coreano a los mexicanos. Después de eso yo les enseñé español y con esas dos cosas ya podíamos comunicarnos. Entonces ya entregabas por ejemplo, un turno 2 le entregaba turno 1 y se hacía la sinergia. ¿Crees que esa resistencia al cambio en sí, pues se puede eliminar? Bueno, se eliminó de la forma en la que ustedes aprendieron idiomas o ya tuvieron un tipo de lenguaje entre ustedes. Aparte de ese tipo de soluciones, pues cuáles fueron, pues, o sea, cuáles fueron además o sea, como la solución a eso. Principalmente era incrementar la productividad. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros fabricábamos alrededor de hacíamos el piso del carro y el techo y las puertas. Eran alrededor de 300 por día, pero nunca llegamos a la meta y no sabían por qué. Entonces, con todos los proyectos que queríamos hacer, pues era llegar a la meta, ¿no? En un turno. Entonces, la meta con los equipos de trabajo y la manera de que trabajamos fue llegar a la meta. Entonces, cumplimos la producción en tiempo y forma. Y al dueño le gustaba eso porque eso significa que no estaba perdiendo dinero. Entonces empezamos a hacer esas pequeñas mejoras que normalmente en la industria se le llaman los SGA, los Small Group Activities, los círculos de calidad, donde metes a todos los involucrados y los expertos te van diciendo es que tenemos que hacer esto, lo otro, y ya los facilitadores ponen los recursos, ¿no? Entonces eso es lo que hacíamos. Tratábamos de evitar que el problema avanzara primero, y la otra es que si se detectaba en una estación donde ya había ensamble, se hiciera la trazabilidad para saber dónde se generó. Y pues les gustaba mucho. Bueno, ahora quisiéramos saber sobre algunos conceptos y cómo son aplicados en la industria. Quisiéramos saber cómo es aplicado el concepto de calidad de la empresa y qué indicadores son los que utilizan. La primera es 0 defectos. Es lo que el ejemplo que te acabo de poner. Si algún proceso, ya sea el estampado, tiene una pieza con una grieta y lo detectan con inspección, esta pieza se puede
colocar en un área de scrap o de posible inspección. Y vaya, lo importante es que no se pase al siguiente proceso, ¿sales? Que no avance. Esa es una. Otra es que si hay algún problema en algún producto, se tiene que hacer un análisis. Y el primer paso del análisis es el 5 porqués. Y ya con el 5 porqués puedes sacar un RRCA o puedes sacar un Ishikawa, y de ahí te vas a un Pareto, empiezas a sacar la estadística y al final haces un PDCA, ¿no? Un ciclo de Deming, y ya con ello vas armando tu proyecto y vas proponiendo hipótesis y llevándolas a cabo. Otra pregunta es cómo medían la productividad en la empresa. Lo medíamos, buena pregunta. Eran 3, eficiencia, productividad y no me acuerdo cuál es la otra, pero básicamente era cumplir el plan de producción al 100%, tener 0 defectos y entregas a tiempo. Eran las 3 principales. Manejaban o cómo medían la eficiencia? Se calculaban, le llamaban el MPC, se calculaba la planilla de gente conforme al tiempo estimado de trabajo, o sea, las horas de trabajo, y al rate, o sea, a la cantidad de piezas. Bueno, hace rato nos mencionaba que usted, perdón, empezó con el departamento de Lean Manufacturing. Justo para esto, ¿se tuvo que dar una tipo de capacitación o qué tipo de capacitaciones se manejaron? En la empresa, me preguntas. Sí, así es. No, en la empresa no dimos capacitaciones de Lean Manufacturing. Yo saqué la información de cada ingeniero que trabajaba en la línea, eran 45, y conforme a la información que me dieron, los entrevisté a todos. Y dependiendo de la experiencia que tenía cada uno, fui tomándolos en mi equipo. Entonces había como 3 o 4 que tenían experiencia. Había uno que tenía Black Belt, había el otro que tenía lo de las maestrías en Rusia, bueno, yo estudié en Japón, y así, cada quien tenía un chorro de experiencia, pero estaban despreciados. Realmente no ocupamos cursos. Ok, y justo también como nos mencionaba, que es otro país y todo, es también muy interesante saber si la empresa daba incentivos a los trabajadores, no sé si son similares a los de México o allá no se maneja. No, acá no dan pizza ni termos. A veces les daban una hamburguesa, pero a lo que acá les importa es el dinero. Entonces, siempre que hacíamos un cambio, ellos querían ganar más. Desde que me vas a pagar más, es bien diferente. Pero sí logramos que les pagaran más. Después de que dimos resultados, logramos que les subieran el sueldo. Y pues, a todos ganaron, ¿no? Bueno, continuando con los empleados, nos gustaría saber como qué tipo de equipos de trabajo existían dentro de la empresa. Bueno, primeramente si existían equipos de trabajo y si sí, pues de qué tipos había. No había equipos de trabajo. Era una empresa jerárquica. Bueno, la mayoría de las coreanas así son. Lo que dice el dueño se hace y no importa nada, ninguna otra opinión. Más o menos cómo era el tipo de liderazgo que se manejaba en la empresa. Si literalmente era el superior, o sea, nada más como el más, ¿cómo decirlo? Como el más grande en la empresa era quien decía y todos obedecían, o era un liderazgo en el que todos cooperaban, o cómo era ese tipo de liderazgo. El dueño, lo que era una empresa jerárquica. Lo que decía el dueño es lo que se hacía y nadie podía cuestionarlo. Entonces, aunque fuera una decisión mala, era bien chistoso ver cómo cometían esos errores. Y pues sí, así era. Eso no se pudo cambiar. Ok, bueno, esto sería todo por parte de nosotros. Le agradecemos mucho su tiempo. No sé si tenga alguna duda. No, gracias a ustedes.